Buenos días, vamos a comenzar nuestro devocional. Buenos días, hermano. ¿Cómo estamos en esta mañana? Bendecidos. Amén. Vaya, vamos a continuar con nuestro estudio. Les comento que vamos a seguir estudiando todavía y tratando de concluir el capítulo 2 de la carta a Timoteo, versículos del 1 al 8. Estaremos el día de hoy, si Dios nos permite, ya con nuestro tercer domingo cerrando, ¿no?, lo que es el tema relacionado a la oración. Y creo que es oportuno hacer una especie de resumen también de lo que analizamos el domingo anterior. Quiero ser muy enfático en el tema de la oración porque creo que esto es en gran parte de lo que trata de enseñarnos el apóstol Pablo en este capítulo 2 de la carta a Timoteo. En parte no, porque del versículo 9 en adelante ya hay otra instrucción y es directamente a las mujeres. Pero en este caso vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a analizar algunos de los puntos que vimos el domingo pasado, ¿no? Hablamos de la claridad de la instrucción con la que Pablo está hablando a Timoteo. Esa instrucción tiene que ver, por supuesto, con la oración por la humanidad, y esa oración va dirigida precisamente por un punto en específico, ¿no? La salvación. Vea usted cómo atiende o también instruye, ¿no?, que sean oraciones, se hagan oraciones por nuestras autoridades. Por otro lado, las formas y las razones en las que debemos de orar y perseverar, por supuesto, en la oración. Hablamos de plegarias, peticiones, ruegos, clamores, acciones de gracias, oraciones en el Espíritu, de acuerdo a la carta que Pablo también escribió a la iglesia de Éfeso. Y bueno, hablamos también del contexto histórico, ¿no?, el por qué muchas circunstancias orillaron a que la iglesia de Éfeso tuviera la necesidad de orar. Y decíamos que estas circunstancias fueron dirigidas, por supuesto, por Dios, con el propósito de que la iglesia entrara en oración. Y hablábamos, por supuesto, del emperador Nerón, quien fue ese emperador que en algún momento rigió este gobierno, este imperio, y por supuesto las circunstancias eran complicadas, motivo de más y motivo suficiente también, bueno, no suficiente, pero un gran motivo por el cual podemos decir que la iglesia entró en oración, ¿no? Y hay dos cosas que le preocupaban a Pablo, y yo quiero ser muy enfático y insistente en esto, ¿no? La frialdad de la iglesia y la infiltración de la doctrina judaizante, que tenía como propósito desvirtuar la verdad en cuanto a la salvación, ¿no? Una salvación que según ellos era por obras, no siendo así, obviamente, según lo que nosotros hemos aprendido de la instrucción de Pablo, de Dios mismo, que nos enseña que la doctrina obviamente no tiene nada que ver por obras, sino que es todo por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí yo instruía, o más bien enfatizaba, ¿no?, la necesidad de no ser indiferentes en cuanto a nuestra necesidad que tenemos de orar. ¿Por qué digo nuestra necesidad? Bueno, ahorita les voy a explicar por qué. Antes les voy a pedir que abran, por favor, su Biblia, capítulo 2 de la carta a Timoteo. Voy a leer del versículo 2 en adelante, que son algunos adverbios y sustantivos, que quiero ser muy enfático en lo que trata de explicarnos, porque hay motivos, hay razones y hay formas de las cuales yo quiero cerrar o quiero enfatizar para que nos quede claro qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en esta carta y podamos de manera resumida, ¿no?, entender cuál es la enseñanza en sí. Dice: ora de este modo por los reyes. Es la misma instrucción, solamente que está hablando por los reyes, pero dice: y por todos los que están en autoridad. Analiza este tipo de frases que nos permiten ligar, nos permiten unir o encontrar un motivo por el cual tú y yo tenemos que orar. Y ojo, son motivos, pero no es el motivo principal. Ahorita les voy a decir cuál es el motivo principal por el cual verdaderamente nosotros tenemos que atender la instrucción. Para que podamos vivir, dice, de una manera, una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Versículo 3, porque esto, analiza, porque esto, hermanos, fíjate cómo está haciendo un énfasis en ese adverbio, en ese sustantivo, me parece que es un adverbio que trata de ligar o indicarnos algo, ¿no? Porque esto, es decir, la oración, es buena y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto, ve cómo está ligando todavía esta frase, lo que estamos estudiando. Fui yo constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles, en verdad, en fe, perdón, y verdad. Versículo 8, por lo tanto, otra frase muy importante e interesante. Quiero en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin iras ni contiendas. Se da cuenta cómo la instrucción aparentemente dice hombres, ¿no? No aparente, dice hombres. Pero la instrucción es generalizada, es para la iglesia en general. Es decir, hombres y mujeres tenemos que tener esta actitud. Vamos a orar y decirle, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú presentas en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que sea tu palabra la que nos guíe. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo dándonos dirección, dándonos palabra, autoridad, Dios, para hablarla, y también entendimiento en nuestros sentidos, Dios, que puedan estar agudizados para comprender todo lo que tú nos quieres mostrar. Una vez más, glorifícate, exáltate, recibe toda gloria, Señor. Te lo rogamos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, la idea en este enfoque o en este estudio que quiero darles es precisamente que tengamos claro pues la instrucción, ¿no? Como ya lo hemos venido diciendo, la instrucción es orar y la necesidad que tenemos nosotros de aplicar cada una de estas instrucciones. Pero a la par yo te venía diciendo que en esta instrucción nosotros vamos conociendo cuál es el deseo de Dios para con nosotros, cuál es el deseo también de Dios para con la humanidad. Y el deseo de Dios para con la humanidad, el deseo de Dios para con nosotros es precisamente que le conozcamos. Pero yo me pregunto y les pregunto obviamente, ¿por qué podemos decir que orar nos resulta necesario? ¿Y cuáles son las razones, vuelvo a insistir en esto, que orillaron a la iglesia de Éfeso para que entraran en esa oración? Yo quiero citar al menos dos razones o dos motivos. Por supuesto habrá muchas otras si estudiamos más a detalle todavía, incluso con el tiempo que se requiere. Pero yo encuentro dos razones. La primera es una razón bíblica, ¿no? Y te decía hace un momentito, tenemos la necesidad de orar porque precisamente a partir de la necesidad que tenemos de orar, esa necesidad nos lleva a nosotros a conocer a nuestro Señor. Nos lleva a conocer precisamente que en la oración tú te estás dando cuenta que Dios se está mostrando compasivamente, no solamente para contigo, porque del lugar en el que tú y yo salimos es precisamente en el mismo lugar donde estas personas por las que estamos orando están ellas cautivas. Y en ese sentido nosotros conocemos que la instrucción tiene que ver con un corazón compasivo de Dios, porque me revela que no solamente Dios no nos hizo y nos abandonó, sino que nos hizo, nos formó y nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está revelando la instrucción, nos está mostrando un carácter compasivo, pero al mismo tiempo nos está mostrando un propósito. Y esto a nosotros como creyentes, como conocedores de la verdad hoy, a mí particularmente, a mí me confronta en mi fe. Porque yo tengo que pensar automáticamente en saber qué tan indiferente, pues no, más bien, qué tan real soy en la instrucción que estoy aplicando, si no es que lejos de aplicarla estoy siendo indiferente. No sé si me expliqué en esto, pero lo vuelvo a decir. Tengo que saber yo a la luz de las Escrituras si la instrucción en la que yo estoy siendo instruido, en realidad la estoy aplicando o estoy siendo indiferente a ella. Entonces, al yo ir conociendo toda esta instrucción, lo que yo me voy dando cuenta es el corazón compasivo de Dios. La instrucción dada a mi vida para que yo crezca, para que yo madure espiritualmente. Pero también hay razones históricas, hermanos. Hay razones históricas, y lo es en la iglesia de Éfeso como la es en la iglesia de hoy, Agua Viva. Razones históricas o antecedentes, gráficas, estadísticas, que nos indican que hay motivos por los que hay que orar. Te decía el devocional pasado que lo que orilló en gran parte también a la iglesia a orar tuvo mucho que ver precisamente con todos esos antecedentes históricos que ocurrieron derivado del gobierno del emperador Nerón, ¿no? Se hablaba de un hombre déspota, un hombre totalmente autoritario, un hombre que perseguía a la iglesia. Y esas son razones que de alguna manera influyeron para que la iglesia entrara en oración. Y hermanos, la iglesia entró en oración y fue guiado en ese sentido porque precisamente Dios lo permitió. Es decir, el haber encontrado o haber tenido unas circunstancias en esas características
no es algo de la casualidad, no es algo circunstancial, es algo que Dios planeó, es algo que Dios así lo orquestó para que precisamente la iglesia hiciera ¿qué cosa? Orara, para que la iglesia entrara en oración. Es que nada de lo que Dios hace, nada de lo que Dios planea lo hace circunstancialmente o es dada a las casualidades o al azar. No, el azar no cabe aquí, Dios lo planeó en ese sentido. Y hoy te quiero dar también razones históricas para que te des cuenta cómo nosotros también, a través de la Escritura, nosotros nos damos cuenta que Dios nos está revelando su compasividad para con su creación, pero también desea que nosotros tengamos implantado en nuestro corazón esa forma, ¿no?, de actuar, esa manera de ser, ese carácter de Cristo. Ahora, en cuanto a lo histórico, tenemos bastantes datos, ¿no?, estadísticos, te decía hace un momento, que nosotros podemos tomar para darnos cuenta de que también tenemos que orar. Fíjate, te doy un dato. La Procuraduría General de Justicia de nuestro estado informa acerca de la incidencia delictiva en nuestro estado, ¿no? En el año 2020, los delitos que más apremiaron o que más se hicieron ver en nuestro estado tuvieron que ver precisamente con el robo y con la violencia, ¿no? De todo tipo de robo, ¿no? Robo a casa habitación, robo a unidades, robo en la vía pública, con violencia y sin violencia, extorsión, etcétera, etcétera. Pero estos fueron los que más predominaron en el 2020. En el 2021, de acuerdo a esta misma fuente, disminuyeron estas estadísticas, pero predominaron otro tipo de delitos. ¿Cuáles? Los feminicidios y la trata de personas. Pudiera tener cierta lógica, ¿no?, este dato estadístico, precisamente por la famosa pandemia que parece que estamos saliendo de ella, el encierro que tuvimos, ¿no? Y no es ninguna justificación, por supuesto, porque estos delitos son graves, son delicados y se tienen que atender con toda la autoridad. Pero lo que estoy llamándote es, y trato de hacer un enfoque es, nosotros como cristianos, ¿cuál debe de ser la posición que debemos de tomar en relación con estos hechos, ¿no? Son circunstancias, hermanos, que a ti y a mí nos deben de llevar a orar. Es decir, tu postura y mi postura no es de indiferencia en esto, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, pero también la pregunta es, ¿cuál es nuestra posición o qué tenemos que hacer como creyentes? ¿Tenemos que hacer marchas, mítines o andar ahí contestando a las autoridades de la Cuarta T que están muy mal en su trabajo, en sus sesiones, en sus obras, en todo lo que están haciendo? Por supuesto que no. Nuestro llamado y de la forma en la que estamos siendo orillados también en este sentido históricamente es precisamente para que tú y yo entremos en oración. Es precisamente para que tengamos compasión, porque hermanos, tú y yo también salimos de ese lugar. Yo no sé en tu vida qué habrás hecho, pero yo te puedo hablar de mi vida, ¿no?, pasada también. Y hay muchas cosas y no estoy jactándome de ninguna de ellas, porque por supuesto fui un hombre pecador, tan pecador como cualquiera de los que había o con los que me rodeaba. Pero el punto es, ¿cuál va a ser nuestra posición? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Dios tuvo compasión de mí y seguramente tuvo compasión también de ti, pero hay otros que están en esta misma situación. Y nuestra obligación como hijos de Dios, nuestra única obligación es orar por ellos. Si entendemos, hermanos, que verdaderamente la instrucción está en nuestro corazón, solamente debe de gobernar en nuestro corazón un solo motivo, no muchos, porque aquí hay muchos motivos para orar, bíblicos, históricos y todos los que te puedas imaginar. Pero hay un motivo que nos debe de guiar para tener compasión, y es entender la instrucción y obedecer la instrucción. Las razones no me pueden guiar, y no digo que no sean buenas, son muy buenas y hay que tomarlas en cuenta, pero no me pueden guiar a la oración. Lo que me va a guiar a la oración precisamente es el motivo fundamental por el cual yo he sido entendido y a través del cual yo voy a obedecer, que es la instrucción. Léame por favor el versículo 1 y 2 de la carta en la que estamos, del capítulo 2. Léalo por favor usted. Alguien que lo pueda leer en voz alta. Exhorto. Ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. ¿Te das cuenta? Esa es la instrucción, hermanos. O sea, no hay más que tenemos que hacer. Obedecer la instrucción. Y me gusta mucho cómo el apóstol Pablo, insisto en esto, instruye a la iglesia en este sentido. Y te lo voy a leer yo, capítulo 5, versículo 21 de la misma carta.
te encargo solemnemente, con seriedad, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves, en la Nueva Traducción Viviente dice que obedezcas estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Te vuelvo a decir, hay muchas razones por las cuales tú y yo deberíamos de estar en oración, pero hay un solo y un verdadero motivo por el cual tú y yo tenemos que estar orando. Es precisamente el hacer su voluntad, el obedecer lo que Él nos está explicando. Las razones son un estímulo a nuestras vidas, que nos hacen meditar, reflexionar, pensar en que las cosas verdaderamente están lamentablemente tristes. Pero no, el propósito tampoco es orar para que en sí las cosas cambien. Digo, si oramos así no está mal, pero el punto es que nosotros sabemos que la maldad del hombre, ¿qué va a pasar con la maldad? Va a aumentar. Y eso no nos debe de limitar en decir, Señor, por favor, ayúdanos, ¿no?, a tener una vida pacífica y tranquila. Por supuesto que no, es correcto orar así. Es correcto, vuelvo a decirlo, es correcto. Pero el punto no es ese, es, Señor, ten compasión, ten misericordia, atráelos a la salvación. Háblanos a nosotros y danos palabra para poder hablarles a ellos y que vengan a tus pies y reconozcan tu gobierno, tu señorío. Este capítulo 2, del versículo 2 al 8, encontramos, te decía, adverbios y sustantivos muy interesantes que nos van a ayudar a entender por qué tenemos que orar. Y algunas son razones, permítame decirlo así, secundarias, y otras razones muy importantes, porque nacen del deseo del corazón de Dios para que tú y yo aprendamos precisamente a conocer la instrucción. Y yo le denominé precisamente a este encabezado, ¿no?, los paras, los por qué y los cómo. Porque tú y yo lo acabamos de leer hace un ratito, ¿no? ¿Por qué tengo que orar? Es una razón, es un sustantivo que me indica un motivo y una razón. Y está directamente relacionado con la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo que orar, hermanos? Muy sencillo, porque Dios nos los está demandando. Versículo 1 y 2, te exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, súplicas delante de, ¿no? Y ya expliqué los tipos de oraciones, ya expliqué de qué se trata una oración, qué es una plegaria, qué es una intercesión. Todo eso ya lo expliqué, no voy a ahondar más ahí. Pero fíjate por qué más dice el Señor que tenemos que orar. El versículo 3, léelo conmigo, dice, porque esto es, ¿qué cosa? Bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué cosa es bueno, hermano? Orar en favor de la humanidad, orar por nuestras autoridades. Analízalo conmigo, hermanos. Si la oración por estas personas es bueno y agradable delante de Dios, ¿cuál debería ser nuestra actitud entonces? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? ¿Cuál debería ser? Pues orar. Es más que sencillo. La instrucción es clara, ¿no? No nos está diciendo, mira, hijo, vas a orar por este tipo de hombres y por estos no. Es que estos son injustos y estos no, esos déjalos, ya están perdidos. No, ora. Perdóname que sea tan enfático. Ora, grítalo, voy a gritar, no. Ora, hermano, necesitas orar. Necesitamos orar, necesitamos interceder. Nosotros creemos tener mejores razones o argumentos para no orar. Pero te vuelvo a decir, las razones son circunstanciales, las razones, aunque muchas de ellas son buenas, bíblicamente lo hemos estudiado y son muy poderosas porque nos llevan a conocer a nuestro Señor, nos estimulan precisamente a la oración. El punto es que la razón no es la que a mí me debe guiar a la oración, la que me debe guiar a la oración es mi entendimiento a la instrucción. Es que yo entendí lo que Dios me está diciendo y si lo entendí tengo que hacerlo, obviamente en mi entendimiento, porque yo deseo adorar a mi Señor, agradar a mi Señor, porque esto es bueno. Y nosotros a veces mezclamos una cosa con otra, ¿no? Entendemos que nuestras razones son más válidas que las de Dios y nos queremos hacer los teólogos y nos salimos del contexto. Me llama mucho la atención el Ananías, ¿no? Particularmente en la carta de Hechos, en el libro de Hechos, como en el capítulo 9, del versículo 10 al 16, Dios le da una instrucción, ¿no? Ananías, ve a la calle y pregunta por Saulo y ora por él, ¿no? A la calle tal, ¿no? Ahí dan una serie de especificaciones y vas a ver un hombre que está orando, entra y ora por él. Fíjate las razones que dio Ananías para justificarse un poquito en la instrucción. Pero Señor, es el signo de exclamación, exclamó, ¿no? Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén.
Razón número 1, según Ananías, ¿no? Versión Ananías. Razón número 2, además, tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Esas son las razones de Ananías para no obedecer. Y la orden del Señor es muy sencillo, versículo 15. Ve. ¿Por qué? Fíjate bien. Él es mi instrumento elegido para llevar el mensaje a los gentiles y reyes, como también al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Ananías tenía sus razones y lo estimulaban, lo empujaban a decir no. Pero Dios tenía sus motivos. Y lo que nos importa a nosotros es el motivo de Dios, no mis razones. Vuelvo a insistir, tenemos razones bíblicamente fundamentales para que tú y yo efectivamente estemos orando, ¿no? Bíblicamente, te vuelvo a decir, somos constreñidos, somos empujados, Dios nos anima, crecemos en entendimiento, crecemos en madurez, somos guiados a conocer el propósito de Dios, y eso es maravilloso. Pero, hermanos, lo más importante es entender que la instrucción de Dios me tiene que hacer tanto ruido en mi cabeza, permítame expresarlo así, que lo que tengo que hacerlo es abrazarlo, es simplemente hacerlo, es simplemente obedecerlo. La reacción de Ananías, versículo 17, así que Ananías, dice la Escritura, fue. Y usted sabe la historia, ¿no? Tenemos muchas razones para obedecer, pero la única razón que nos debe de importar es su voluntad. En la carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 2, voy a leerlo, por razones de tiempo lo voy a leer yo. En el sentido de la instrucción y de lo que es bueno y agradable delante del Señor, fíjate cómo también instruye Pablo a esta iglesia para que se esfuerce, ¿no?, en agradar a su Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, entre paréntesis ponen, como de hecho así andáis, dice, así abundéis en ello. ¿En qué? En la obediencia, en la instrucción, en el deseo de complacer a Dios, en lo que es bueno, en lo que es agradable. Pero dice, más y más. Y todavía dice el versículo 2, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por la autoridad del Señor. Date cuenta que esto no es una instrucción de Pablo, es una instrucción de Dios. Segunda razón por la que tengo que orar, hermano. Y esta razón, aunque es muy importante, no debiera de ser prioritaria, pero es una razón, yo le denomino así, secundaria, ¿no? Es un adverbio. ¿Para qué debo de orar? Nos indica un propósito, un final. La Nueva Traducción Viviente dice, ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Fíjate, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción y la dignidad. Wow. ¿Para qué debemos orar, hermanos? Para que podamos vivir una vida tranquila y pacífica. Pregunto yo, ¿ese será el motivo realmente de mi oración? O sea, yo si estoy intercediendo y orando por las autoridades, por las personas o por la humanidad, ¿esa será la razón por la que yo debo orar? Si veo tanta delincuencia en mi estado, si veo tantos problemas en mi país, si veo tantos problemas a nivel mundial como la tensión que ahorita hay a nivel mundial por estos políticos, ¿cuál debe de ser verdaderamente el enfoque de nuestra oración? Por supuesto, sí, que haya paz en el mundo, ¿no? Todos lo deseamos. Por supuesto que los índices de maldad, de robos y todo esto pueda disminuir. La idea es que tengamos una vida pacífica y tranquila, pero este no es el motivo realmente por el cual tú y yo tenemos que enfocarnos a orar. La instrucción, hermanos, es clara. Ora, y se trata de la salvación de ellos. Se trata que cuando ellos conozcan la verdad, vean la verdad, sean confrontados con la misma verdad con la que Pablo fue confrontado, ¿no? Y caigan de rodillas delante del Señor como tú y yo lo hicimos, y podamos empezar a tomar, o ellos en este caso que están en eminencia, toman decisiones correctas. ¿Por qué? Porque sus decisiones, nos gusten o no, tienen repercusiones. Y si no, ahorita pregúntense cuánto está el kilo de... Ayer una tortilla fue a comprar. ¡Wow! Está altísimo, 50 y cule. Y ni hablar de limón, ni hablar de la canasta básica, ¿no? O sea, parece que hacen algo y todo explota de manera colateral. Y es así. Pero el punto de mi oración no es, Señor, que baje el kilo de limón, Señor, que esto pase así. No. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Apiádate de estos hombres. Obra tu orquesta en esto.
Nada de lo que ellos están haciendo o están planeando incluso está fuera de control, hermanos. O sea, Dios tiene control absolutamente de todo lo que están haciendo. No hay nada que se les salga de control, pero ten en cuenta esto. Ten bien en cuenta esto. Nosotros tenemos un grado de responsabilidad y nuestro grado de responsabilidad no recae en las decisiones que ellos están tomando, porque ellos serán llamados a cuenta. Nuestra responsabilidad es simplemente orar, es simplemente cumplir lo que Dios nos está demandando, orar por ellos, así como lo hizo la iglesia de Éfeso cuando estaba el emperador Nerón. Señor, bendíceles. Y mira que no estamos orando nosotros por un gobierno o una forma de gobierno que nos esté persiguiendo, simplemente estamos orando para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. No para que, Señor, no me encuentren, que mira, ayúdanos, no queremos perecer en manos de hombres impíos y que nos echen a los leones. No, es muy, muy diferente el sentido de nuestra oración. Pero eso, hermanos, te vuelvo a decir, es un estímulo que a nosotros nos debe de dar motivos, por supuesto, para orar, pero la razón más importante es su voluntad. Fíjate la responsabilidad que hay en el creyente para orar. Dice la Escritura, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, pero dice con toda piedad y dignidad. En la Nueva Traducción Viviente dice caracterizada, es decir, que tú y yo seamos identificados por la devoción y la dignidad. ¿Qué es la devoción? Es decir, precisamente que tú y yo seamos reconocidos delante de estos hombres, tú y yo, mujeres, toda la iglesia, como hombres venerables, consagrados, dignos, creíbles por el evangelio que tú y yo hablamos y predicamos. Dignos, que podamos vivir una vida digna ciertamente, pero también que seamos caracterizados por la vida digna en la que vivimos, es decir, merecedores de respeto. O sea, que ellos vean en nosotros hombres serios, hombres y mujeres honorables, que digan, wow, este hombre no solamente habla la palabra, la predica, la enseña y vive prudentemente conforme a la verdad, está comprometido con la verdad. Es un verdadero embajador, ¿no?, del Señor. Tercer motivo, y con esto quiero terminar, ¿cómo debo de orar? Nos indica un modo y una comparación, y es una razón sumamente importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Versículo 8, léelo conmigo. Por tanto, esto en la Biblia Nueva Versión, Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, dice, quiero que en todo lugar los hombres, hermanos, es en general, no nomás los hombres y mujeres, los hombres oren levantando manos, ¿qué cosa? Santas, sin ira ni discusiones. Wow. ¿Te das cuenta? Esa es la forma en la que tú y yo también tenemos que orar. Por lo tanto, o sea, dicho lo anterior, expuesto todo lo que acabo de hablar hace un momentito, lo que tienes que hacer es orar, ¿no? Incluso dice, quiero que en todo lugar, es decir, si es necesario, en oraciones públicas, hombres y mujeres levanten manos santas sin iras ni contiendas. El contexto de levantar manos santas sin iras ni contienda es un contexto hermoso. Es decir, que tú y yo no tengamos estorbo en nuestras oraciones. Para que nuestras oraciones sean eficaces, tú y yo tenemos que tener manos limpias delante del Señor. Y la única manera en la que tú y yo podemos tener manos limpias delante del Señor es con su palabra. Es una expresión que significa que en nosotros no hay iniquidad. Aún y sabiendo que somos pecadores, sabemos que por la gracia de Dios tú y yo podemos hacer lo que podemos hacer, que es levantar plegarias, oraciones delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos consagrados delante del Señor, en servicio, en adoración a Dios. Yo te pregunto, ¿será posible que nosotros podamos orar por nuestras autoridades o de la forma en la que Dios nos demanda si tú y yo tenemos enemistad? ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Incluso acerca de los diezmos, ¿qué nos dice la Escritura en este sentido? Oye, si estás enemistado con tu hermano, ¿no?, deja tu ofrenda ¿dónde? A un lado. Ve y ponte cuentas. Y luego regresa. Bueno, de la misma manera, hermanos, ¿cómo vamos a orar, ¿no?, por los de afuera? ¿Cómo vamos a orar por las autoridades y por la gente, la humanidad en general? Si tú y yo tenemos nuestras manos sucias, si no estamos santificados en la verdad y aplicando la verdad, ¿cómo yo puedo pedir, Señor, ten compasión del fulano tal que se está perdiendo no sé en qué? Si yo tengo enemistad con mi hermano Agustín, ¿de qué manera yo me estoy presentando delante del Señor? No, hermano, no es así. Es sin ira ni contienda. Sin iras ni contienda. Levantemos manos santas, hermanos.
Acuérdense que la ira, las contiendas, los pleitos, las enemistades son ¿qué cosa? Obras de la carne. Y esas obras de la carne no pueden habitar en nosotros. Es imposible que cohabitemos en ellos si somos hombres de fe que intercedamos incluso por la humanidad. Tenemos que ser congruentes. Y la congruencia empieza en este sentido, siendo obedientes con la verdad. Fíjate la última forma en la que yo encuentro cómo debemos de orar, que nos explica un sentido comparativo, ¿no? Para que tú y yo tengamos un entendimiento, y nos explica ampliamente la forma en la que debemos de dirigirnos en nuestra oración, haciendo plegarias, y te lo explicaba, ¿no? Oraciones, peticiones, acciones de gracias, súplicas por todos los hombres. Hermano, yo te decía el domingo pasado y lo vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos prohibido ser indiferentes. Tenemos prohibido ser indiferentes porque nos lleva a una especie, o a convertirnos en una especie de judaizante, ¿no? Nos creemos que nosotros somos una clase privilegiada, que somos salvos solamente porque somos privilegiados y es exclusivamente para nosotros, cuando no es así. Y eso es lo que pregonaban o lo que enseñaban los judaizantes. Nosotros no, hermanos. Somos salvos por gracia, pero el pueblo de Dios está dispersado y además hay más gente por las que tenemos que orar. Y esa es nuestro deber. No ser indiferente, entender cada una de estas formas en las que la Escritura nos está hablando y el cómo lo tenemos que hacer. No podemos ignorar, hermanos, nuestra necesidad de orar y nuestra obligación y compromiso con la verdad. Tenemos que seguir orando. Amén. Tenemos que continuar orando. No podemos ser indiferentes. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor, y nosotros infieles. Pero en tu misericordia, Dios, tú siempre has tenido compasión, has tenido misericordia, Dios, de nosotros. Gracias, Dios, por esta palabra que has puesto en nuestro corazón. Gracias porque en lo personal, Señor, yo puedo decir que tengo que trabajar mucho en esto, Señor. Pero una vez entendiendo, no puedo ser indiferente, Padre. Tengo que ser oidor y a la vez practicar la verdad de tu palabra. De la forma en la que tu palabra me enseña, Señor. Si no, sería como dice tu palabra, un hombre que se ve al espejo y viéndose al espejo ignora todo lo que ve incorrecto en él. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles, pero hombres y mujeres que vean a la luz de la verdad y que no ignoren, Dios, lo que tú nos estás enseñando. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la verdad expuesta a nuestras vidas. Señor, guíanos, corrígenos, instrúyenos y aún amonéstanos tú, Dios, a través de tu Espíritu Santo, si es necesario.